Me llamo don Rafael Ortega, tengo 69 años y vivo en las afueras de Guadalajara, en una casita sencilla que he aprendido a llamar mía. Aunque durante muchos años sentí que mi verdadero hogar estaba en las manos encallecidas que nunca dejaron de trabajar. No soy más que un viejo albañil que entregó la vida entera al cemento, a los ladrillos y al sudor. Toda mi historia se puede leer en mis cicatrices, en mis rodillas gastadas y en la espalda que me pesa cada amanecer. De joven, antes de que la vejez me doblara el cuerpo, mi rutina comenzaba siempre igual. Me levantaba de madrugada, antes de que cantaran los gallos. Me ponía mi sombrero de ala ancha ya gastado. Amarraba una cantimplora llena de agua fría, envuelta en un trapo húmedo, y salía a pie hacia la obra. Caminaba por calles polvorientas, todavía oscuras, con la brisa de la madrugada pegando en la cara. Al llegar al terreno en construcción, todo era ruido. El golpeteo metálico de los martillos, el chirriar de la mezcladora de cemento, los gritos de los compañeros, dándose órdenes entre sí, con un lenguaje tosco, lleno de apodos y bromas pesadas. El aire estaba siempre cargado de polvo de cal, que se metía en la garganta y en los ojos, pero era el aire que me daba de comer. Al final de cada jornada volvía hecho un trapo. La camisa con los codos rotos, los zapatos cubiertos de tierra seca, el olor a cal y sudor pegado a mi piel. Abría la puerta de casa y allí me esperaba mi mujer, ya fallecida, con una olla de pozole humeante, ese que guardaba para mí aunque se hubiera quedado tibio. El aroma me devolvía fuerzas y yo me sentaba en la mesa de madera a comer despacio, mientras mi hijo Mauricio, entonces apenas un niño de 8 años, corría por el patio con una pelota, gritando y riendo. Mauricio siempre me miraba con admiración. Recuerdo que una vez apareció con un martillito de plástico, imitando mis movimientos. Yo lo observaba desde la mesa y al verlo tan emocionado, decidí comprarle un martillo pequeño de verdad. Me senté con él en el patio y le mostré cómo clavar un clavo en un tablón viejo. La primera vez lo dobló, pero al segundo intento consiguió meterlo derecho. Su cara se iluminó de orgullo y yo, con el corazón hinchado, le di una palmada en el hombro. Nuestra vida en esos años era humilde, pero llena de pequeños momentos que se grabaron en mi memoria. Comíamos en platos de barro pintados de azul y blanco, iluminados muchas veces por la luz amarillenta de un quinqué cuando nos cortaban la electricidad. No teníamos lujos, pero la mesa siempre tenía algo que compartir, aunque fueran frijoles y tortillas con sal. Yo trabajaba sin descanso, incluso en las temporadas de lluvia. Había noches enteras en que me quedaba en la obra, bajo un techo de lámina que goteaba sin piedad, mojando mis botas y mi ropa. Aún así, resistía, pensando en ahorrar cada peso. Muchas veces, al regresar tarde, en lugar de tirar mis zapatos rotos, los remendaba con aguja e hilo, o les amarraba la suela con un pedazo de mecate, con tal de no gastar en unos nuevos. Cuando Mauricio entró a la secundaria, yo me esforcé el doble. No quería que mi hijo pasara vergüenza en la escuela. Apreté el cinturón, acepté horas extra, y con lo que reuní le compré su uniforme completo. Camisa blanca, pantalón bien planchado y zapatos relucientes. Me sentí feliz al verlo salir de casa erguido, sin miedo de ser señalado por sus compañeros. El tiempo pasó y mi hijo creció. Cuando conoció a Camila y decidió casarse, yo quise darle algo más que un consejo. Fui al banco, firmé como aval para que pudiera tener una casa en la ciudad. Recuerdo perfectamente ese día. La oficina vieja del banco,
el ventilador colgado del techo dando vueltas perezosas, el ruido monótono de la máquina de escribir de la secretaria, el olor a tinta fresca que manchaba los dedos. Me presenté con una camisa blanca ya gastada en el cuello, y con el pulso firme, estampé mi firma en cada hoja que me pusieron enfrente. Al final, el funcionario me entregó las llaves. Yo las guardé en mi bolsillo, las apreté fuerte contra mi pierna, y esa misma tarde se las di a Mauricio. Él abrazó a Camila con una sonrisa ancha, casi sin mirarme, y yo me quedé un poco atrás, con una sonrisa tenue, satisfecho de haber cumplido. Con los años, cada vez que pasaba por aquella colonia, me gustaba ver desde la acera la luz encendida en su sala, el pasto recortado en el jardín, la sombra de ellos moviéndose detrás de las cortinas. Eso me hacía pensar que había tomado la decisión correcta, que mis sacrificios habían valido la pena. A veces Camila me invitaba a cenar. Yo acudía con la ilusión de compartir un rato en familia, pero pronto noté que sus ojos me recibían fríos, que sus palabras eran pocas y secas. Las cenas eran silenciosas, apenas se escuchaba el ruido de los cubiertos, y yo trataba de llenar el aire hablando de recuerdos, pero ella rara vez contestaba. Mauricio se limitaba a asentir, ocupado con su trabajo, su celular o una copa de vino. Aún así, yo me repetía que todo estaba bien, que la casa era el lugar donde mi hijo construiría su felicidad. Me aferraba a esa idea, como quien se agarra de un tronco en medio de la corriente. No sabía entonces que esa misma casa, levantada con el sudor de mis manos y el peso de mis huesos, escondía la tragedia que me haría tambalear y que terminaría marcando el resto de mi vida. Aquella tarde recibí la llamada de mi hijo Mauricio. Me habló con voz seca, rápida, como si estuviera ocupado, y me dijo simplemente: «Papá, ven esta noche a cenar. Camila quiere que vengas». Colgué el teléfono con un nudo en la garganta, porque aunque me invitaban pocas veces, todavía me aferraba a la idea de que quizá en alguna de esas ocasiones podría sentir de nuevo un poco de calor familiar. El sol ya se estaba escondiendo cuando salí de mi cuarto. En la calle, el tráfico era un caos. Los claxones sonaban sin descanso. Los vendedores ambulantes empujaban sus carritos y el calor del asfalto subía con fuerza. Caminé hasta la parada del autobús. Esperé de pie entre un grupo de trabajadores que regresaban de la fábrica y subí al camión que me dejaría a unas cuadras de la casa de Mauricio. Durante el trayecto, observé las luces encendiéndose poco a poco en las calles de Guadalajara. Taquerías atestadas, familias comprando pan dulce, jóvenes riendo en las esquinas. Yo miraba por la ventana en silencio, sujetando con ambas manos el pasamanos metálico, pensando en lo distinto que era mi vida a la suya. Al bajar, caminé unos cuantos bloques. Las banquetas estaban rotas en partes y tuve que andar despacio, cuidando de no tropezar. Llegué finalmente al portón de su casa. Toqué el timbre y fue Camila quien abrió. Me recibió con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Fue una sonrisa de cortesía, fría, casi obligada. «Pase, don Rafael», me dijo con un tono tan distante que sentí de inmediato que esa noche no sería fácil. Entré al salón y lo primero que vi fue la mesa del comedor ya servida. Había un asado que aún humeaba, tortillas envueltas en un paño, una botella de mezcal abierta y varias latas de cerveza sudando sobre el mantel. El olor era fuerte, una mezcla de carne grasosa y alcohol.
Mauricio estaba sentado con una copa en la mano, recostado hacia atrás en la silla, con la mirada altiva y la camisa desabotonada en el cuello. Camila se movía con rapidez, llevando platos y cubiertos. Los colocaba sobre la mesa con un golpeteo metálico que rompía el silencio. Yo me acerqué despacio y tomé asiento en la cabecera, frente a ella. Mauricio estaba a mi lado, demasiado cerca, con ese aire de dueño de todo que me incomodaba. La cena comenzó en silencio. Solo se escuchaba el roce de los cubiertos contra la loza y el murmullo distante de la televisión encendida en otra habitación. Yo intenté iniciar una conversación, hablando del clima, de lo mucho que había llovido los últimos días. Pero Mauricio soltó una carcajada y sin mirarme comentó: «El viejo siempre con sus historias del tiempo, como si eso importara». Camila sonrió con malicia y continuó sirviendo vino. De pronto, Mauricio alzó la botella de mezcal, me sirvió en un vaso pequeño y después se llenó el suyo. Brindó en el aire, diciendo: «Por los que aún tenemos fuerza para trabajar y mantener esta casa». Bebió de un trago mientras me observaba de reojo. Yo tomé un sorbo pequeño, sin ganas, y sentí el ardor bajar por mi garganta. Entonces, sin más rodeos, empezó a hablar de su trabajo en bienes raíces, de lo bien que le iba, de los tratos cerrados y de la gente que lo respetaba. Se golpeaba el pecho con orgullo, contaba cifras, presumía de sus contactos. Yo lo escuchaba en silencio, apenas asintiendo, tratando de mantener la calma. En un momento, bajó la voz y dijo con un tono que pretendía ser gracioso: «Imagínense, además de todo lo que cargo en el trabajo, todavía tengo que cargar con un viejo en la casa. No es fácil, ¿eh?». Y soltó una risa ronca que me heló la sangre. Camila, que estaba sirviendo tortillas, soltó una risita ligera, mirándome de soslayo. Le rellenó la copa a Mauricio y le acarició el hombro, como si celebrara su broma. Yo tragué saliva, bajé la mirada al plato y partí un pedazo de carne sin decir nada. Pero dentro de mí sentí un temblor, una punzada amarga que se me quedó en el estómago. Mauricio siguió hablando, cada vez más alto, cada vez con más veneno en la voz. «Tú no haces nada, papá. Solo respiras, comes, duermes. ¿Eso es vida? ¿Eso es ayudar? Yo soy el que paga, el que sostiene todo. Tú solo ocupas espacio». Sus palabras eran cuchillos. Yo no levanté la voz. Llevé un trozo de tortilla a la boca, masticando lento, tratando de tragar no solo la comida, sino también la humillación. De repente, Mauricio golpeó con la palma abierta la mesa. El sonido retumbó y un vaso se volcó, derramando mezcal sobre el mantel. Un plato tembló en el borde y terminó cayendo al piso, haciéndose pedazos. Camila se levantó rápido, fue por una escoba y empezó a juntar los trozos de cerámica, pero mientras lo hacía, se le escapaba una sonrisa torcida, como si aquella escena le resultara entretenida. Yo permanecí sentado, la espalda recta, mirando fijamente la pared, sin pronunciar palabra. Mauricio, envalentonado por el alcohol, se inclinó hacia mí y me dio un empujón en el hombro. «Mira, viejo, aquí ya no mandas nada. ¿Entiendes? Esta es mi casa, mis reglas». El golpe me hizo perder un poco el equilibrio, pero me sostuve como pude. Mis manos temblaban, así que dejé la cuchara con cuidado sobre el plato. En ese instante, Camila,
que había terminado de barrer los pedazos de plato, se acercó a él y en voz baja, pero lo suficiente para que yo escuchara, le dijo: «Enséñale quién manda en esta casa». Las palabras fueron como gasolina echada al fuego. Los ojos de Mauricio brillaron con rabia. Tomó de nuevo la botella de mezcal, llenó su copa hasta el borde, bebió de un trago y la dejó caer con un golpe seco sobre la mesa. Comenzó a insultarme con más fuerza, cada vez más cruel, recordándome que era un estorbo, que no valía nada, que si no fuera por él, yo estaría tirado en la calle. La voz le salía ronca, desgarrada, y el olor a alcohol llenaba el aire, volviéndolo pesado, irrespirable. Yo lo escuchaba todo, en silencio. Cada palabra caía sobre mí como una piedra. Afuera, el bullicio de los vecinos en la calle se mezclaba con sus gritos. A través de la ventana entreabierta se colaban las voces de unos muchachos jugando fútbol en la banqueta, ajenos al infierno que se estaba gestando dentro. El ambiente se volvió sofocante. Sentía que el aire no alcanzaba, que la mesa era una prisión. Camila observaba con atención, con una chispa de satisfacción en sus ojos, como si esperara el desenlace. Yo sabía, con un frío en el pecho, que aquello apenas comenzaba, que lo que esa noche empezó como una cena, pronto se convertiría en una tormenta imposible de detener. Al final, cuando Mauricio apretó los puños y los apoyó sobre la mesa, vi en sus nudillos tensos y en su mandíbula apretada la promesa de lo que estaba por venir. Camila lo miraba con deleite, y en su rostro se dibujó por primera vez esa sonrisa cruel, esa mirada de triunfo que jamás olvidaré. Y yo, sentado en mi silla, comprendí en silencio que esa cena sería recordada no por la comida, sino por la humillación que marcó el principio de mi desgracia. El aire en el comedor se volvió espeso, cargado del olor a mezcal derramado y del humo que todavía flotaba sobre los restos de carne asada. Sentía cómo la humedad del alcohol impregnaba el mantel y cómo el silencio se mezclaba con el zumbido lejano de los insectos afuera. Mauricio, con la botella en una mano y la copa en la otra, se levantó tambaleante, su voz arrastrada, con ese tono fanfarrón que tanto odiaba. Comenzó a caminar alrededor de la mesa, dando pasos pesados, arrastrando un poco los pies, como si quisiera marcar su dominio en cada movimiento. Yo lo seguía con la mirada, sin apartar los ojos, mientras mis dedos se aferraban al borde de la silla. El corazón me golpeaba el pecho, pero no moví ni un músculo. Camila, sentada frente a mí, rellenaba de nuevo su copa con vino y la suya con mezcal. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño, ansioso, como si se preparara para disfrutar de un espectáculo. Incluso se acomodó en la silla, cruzando las piernas, con el gesto sereno de quien espera algo inevitable. De pronto, Mauricio dio un giro brusco, se acercó a mí y sin advertencia me descargó una bofetada seca en la mejilla. El golpe resonó fuerte, tanto que el vaso que había sobre la mesa vibró y casi se volcó. Mi cabeza se fue hacia un lado y sentí un ardor inmediato en la piel. Con calma, llevé mi mano a la cara, acariciando la marca ardiente, y no dije nada. «¡Uno!», gritó él, con una sonrisa torcida, como si aquello fuera un juego macabro. Camila llevó una mano a la boca fingiendo sorpresa, pero sus hombros temblaban. No era por miedo, sino por la risa que intentaba contener. Antes de que pudiera recuperar el aire, Mauricio descargó otro golpe, esta vez más fuerte,
en la otra mejilla. Después un tercero, con la palma abierta, que hizo vibrar mi mandíbula. El sonido seco de la carne chocando contra la carne llenaba la habitación, rebotaba contra las paredes y hacía tintinear la vajilla. Yo permanecí inmóvil, la mirada fija al frente, negándome a darle el espectáculo de una reacción. 4, 5, 6, contaba él entre risotadas, embriagado tanto de alcohol como de poder. Vi por el rabillo del ojo cómo Camila sacaba el teléfono, lo sostenía en alto y encendía la cámara. Fingía estirar la mano hacia su esposo, como si quisiera detenerlo, pero en realidad se aseguraba de grabar cada segundo. Los siguientes golpes llegaron uno tras otro, rápidos, sin pausa. Mi mejilla ardía como fuego, la piel enrojecida, los labios resecos. Al llegar al 10º, sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Una línea fina se escapó de mi labio, pero la tragué en silencio, sin permitir que se notara. Mauricio respiraba agitado, pero la furia lo alimentaba. Sus manos estaban ya rojas, los nudillos tensos, y cada vez levantaba el brazo con más rabia. Afuera, por la ventana entreabierta, alcancé a escuchar pasos que se detenían en la banqueta, murmullos curiosos. Alguien había parado para espiar, atraído por los gritos. 11, 12, 13, rugió él. Y cada número fue acompañado de un golpe brutal que me hacía ladear la cabeza. Camila, lejos de intervenir, se reclinó en la silla, cruzó los brazos y soltó de vez en cuando un bufido de risa. En una ocasión fingió decir: «Ya basta, Mauricio», pero lo dijo con una sonrisa evidente, los ojos aún fijos en la pantalla de su teléfono. Yo respiraba hondo, los hombros firmes, las manos apoyadas sobre la mesa. No me defendí, no levanté ni un dedo. Quería que entendieran que mi dignidad no dependía de devolver el golpe, sino de resistirlo. Llegó la bofetada número 15. Esta me sacudió entero. Sentí un zumbido en los oídos y la vista se me nubló por un segundo. El sudor me bajaba por la sien y mis dedos se apretaban con más fuerza contra la madera de la silla. Mauricio también sudaba. Su rostro estaba desencajado y respiraba como un toro enardecido. 16, 17. Siguió contando. Cada palabra era una sentencia, cada golpe un recordatorio de su odio. Entonces Camila soltó una carcajada clara, sin intentar ocultarla más. El sonido se me clavó más hondo que las bofetadas. Esa risa no era solo burla, era la confirmación de que todo estaba planeado, de que ella disfrutaba ver cómo me degradaban. El golpe número 19 me hizo tambalear. El cuarto me dio vueltas y tuve que parpadear varias veces para no perder el equilibrio. El dolor ya no era solo físico, era una mezcla de vergüenza, tristeza y rabia contenida. Apreté los dientes hasta casi romperlos, resistiendo la tentación de gritar. Y entonces llegó el 20º golpe. Fue tan brutal que la silla en la que estaba sentado se deslizó hacia atrás, rechinando sobre el piso. Sentí un chasquido en el cuello y un ardor insoportable en la cara, pero aún así me mantuve erguido, respirando con calma, mirando al frente. El silencio cayó de golpe sobre la habitación. Se escuchaba únicamente el jadeo de Mauricio, exhausto, con los brazos pesados. De repente, Camila aplaudió suavemente 2 veces, como quien celebra una función de teatro. Después soltó una risita ligera, satisfecha, disfrutando del espectáculo que había presenciado.
Yo permanecí sentado unos segundos más, tragando saliva, sintiendo la sangre mezclada con el sabor amargo del mezcal en mi boca. No dije nada, ni una sola palabra salió de mis labios. Mauricio se desplomó en la silla frente a mí, con las manos temblorosas, murmurando insultos entre dientes, la mirada perdida. Me levanté con lentitud, enderecé el abrigo que colgaba sobre mis hombros y asentí con la cabeza, como quien da por terminado un asunto. Caminé hacia la puerta con paso firme, sin mirar atrás. Detrás de mí quedaron los murmullos, las risas y el zumbido de la cámara del teléfono aún encendido. Cuando crucé el umbral, el aire de la noche me golpeó el rostro ardiente. El viento frío del barrio se mezcló con el calor de las bofetadas, y sentí cómo la piel me quemaba aún más bajo la brisa. Ajusté mi abrigo viejo y empecé a caminar despacio, paso a paso, alejándome de esa casa que ya no sentía mía. Mientras avanzaba por la acera, escuchaba todavía las voces lejanas de los vecinos, susurros que se apagaban en la oscuridad. Yo bajé la mirada, cada paso pesado, pero firme, porque sabía, en lo más hondo de mí, que esas 20 bofetadas no habían terminado allí. Apenas eran el inicio de un calvario que me perseguiría mucho más allá de esa noche. Amanecí con la cara aún ardiendo, los pómulos hinchados y la boca reseca por el sabor metálico de la sangre que había tragado la noche anterior. Me levanté despacio, con esa pesadez que no solo es del cuerpo, sino del alma. Afuera, la luz apenas despuntaba, y yo pensé que salir a comprar unos tamales y un café de olla me ayudaría a sentirme, al menos por un rato, un hombre común entre tantos otros. Me puse el abrigo gastado y salí. El aire estaba fresco, húmedo. La neblina se posaba sobre los techos de tejas rojas del vecindario. Caminé despacio por la calle empedrada, escuchando el rechinar de mis propios pasos. Apenas había avanzado unos metros cuando escuché el sonido de 2 escobas frotando el suelo. Eran las vecinas de enfrente, que barrían la acera mientras cuchicheaban. Una de ellas dijo en voz baja, aunque lo suficientemente fuerte para que yo la oyera: ¿Viste el video? Sí, pobre viejo, contestó la otra sacudiendo la cabeza. Sentí un vacío en el estómago. Me detuve un segundo, como si las piernas se me hubieran trabado, pero decidí seguir, fingiendo que no había escuchado nada. Al doblar la esquina, vi a un grupo de niños sentados en las escaleras de una casa. Tenían dulces en las manos, y al verme se miraron entre ellos y comenzaron a reír por lo bajo. Uno de ellos incluso se tapó la boca para no soltar la carcajada. Cuando pasé frente a ellos, bajaron la vista, pero yo ya había sentido la punzada de su burla. No eran mis palabras lo que los hacía reír. Era mi vergüenza convertida en espectáculo. Unos pasos más adelante, en la banqueta, el vendedor de periódicos sostenía su celular en alto, mostrándoselo a un cliente. Alcancé a distinguir mi propio rostro en la pantalla. Era el video que Camila había subido. Lo reconocí por la camisa que llevaba, por el ángulo de la mesa, por la sombra de Mauricio levantando la mano. El hombre del puesto se dio cuenta de que yo lo había visto y bajó la mirada. Incómodo, el corazón me pesaba como una piedra. Aceleré el paso, pero detrás de mí escuché un murmullo. Ese es el del video. Esa frase me atravesó como un cuchillo, porque ya no era Rafael, el hombre que había trabajado una vida entera. Era simplemente el del video. Entré a la tiendita de la esquina. La señora que atendía, doña Clara,
Me saludó con un «buenos días» apresurado, pero no se atrevió a sostenerme la mirada. Movía las manos nerviosa al darme el cambio, como si su cortesía fuera un acto forzado. Afuera, en la cantina de siempre, un grupo de hombres ya bebía cerveza desde temprano. Escuché cómo uno de ellos golpeaba la mesa riendo, mientras otro levantaba el teléfono para mostrar el mismo video. Sus carcajadas se mezclaban con el sonido de los vasos chocando. Yo bajé la cabeza, salí con mis tamales en una bolsa de papel y caminé con paso apretado. A la salida de la tienda me topé con un viejo amigo de juventud, Ernesto. Nos habíamos conocido en la construcción cuando éramos jóvenes. Él me miró de arriba abajo, los ojos se le llenaron de compasión, pero no dijo nada. Solo negó con la cabeza lentamente y se alejó en silencio. Esa mirada me dolió más que las palabras de cualquier desconocido. Al llegar a la esquina de mi calle, vi a varios vecinos asomados en los balcones. Algunos murmuraban entre ellos, otros fingían estar regando las plantas, pero todos estaban atentos a mis pasos. Cuando levanté la vista, varios apartaron la mirada de golpe, simulando estar ocupados. Ese silencio fingido me caló hondo. Una niña pequeña pasó corriendo frente a mí, tirando de la mano de su madre. La escuché preguntar con voz inocente: «Mamá, ¿por qué ese señor dejó que lo golpearan?» La mujer enrojeció, tiró fuerte de su hija y la hizo callar, pero yo ya había escuchado. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Llegué a la puerta de la casa. Desde adentro se escuchaba la voz de Camila, alegre, casi eufórica, hablando por teléfono. «Así es, 20 veces», y no dijo nada. Contaba como si relatara una anécdota graciosa en una fiesta. Después escuché el clic de una cámara. Seguramente estaba fotografiando los restos del desorden en el comedor para burlarse aún más. Me senté en la vieja silla de madera que tenía en el porche. El papel que envolvía los tamales todavía estaba tibio, el aroma tentador. Pero no tuve fuerzas ni para abrir la bolsa. El café de olla en mi vaso de unicel se enfriaba poco a poco entre mis manos. Un camión repartidor de gas pasó por la calle, con los altavoces sonando a todo volumen. «El gas, el gas». Ese ruido fuerte me dio un alivio momentáneo, porque tapaba los murmullos que venían de todas partes. Alcé la vista hacia la fachada de la casa, hacia esos muros que yo mismo había ayudado a pagar con mis años de trabajo. Cada ladrillo, cada barda levantada con esfuerzo, ahora me pesaban como cadenas invisibles. Esa casa, que había sido un símbolo de esperanza para mi hijo, se había convertido en el escenario de mi mayor humillación. Un par de transeúntes que pasaban por la acera me miraron fijamente. Luego giraron la cara con rapidez. En sus ojos había una mezcla que reconocí: lástima y desprecio, compasión y burla. Me arropé más fuerte con mi abrigo viejo y entré a la casa en silencio. Entendí, con el corazón encogido, que lo que había ocurrido ya no pertenecía solo a esas 4 paredes. Mi vergüenza había salido a la calle, se había extendido por todo el barrio y ya recorría la ciudad entera a través de pantallas y voces. Lo supe en ese instante. Esas bofetadas no desaparecerían con los moretones. Mi humillación duraría más que cualquier herida, porque ahora era pública, compartida, y me acompañaría mucho más tiempo del que yo hubiera imaginado. Ese día había sido interminable. Desde temprano, las murmuraciones de los vecinos
Me habían perseguido en cada esquina. Sentía que todos los ojos del barrio estaban puestos sobre mí, como si mi rostro marcado fuera un cartel que anunciaba mi desgracia. Cuando por fin crucé el umbral de la casa, no busqué a nadie. Subí despacio por el pasillo hasta mi cuarto, aquel pequeño espacio en el fondo, casi escondido, donde me habían permitido dormir, como si fuera un huésped incómodo dentro de la vivienda que yo mismo había ayudado a pagar. Mi cuarto era pobre en comparación con el resto de la casa. Una cama vieja con el colchón hundido en el centro, una mesa de madera con una pata coja, un ropero diminuto que apenas podía cerrar sus puertas. La ventana daba a un callejón angosto, lleno de cables eléctricos que colgaban desordenados. Desde allí, el mundo parecía reducido a un mosaico de sombras y ruido. Me senté en la orilla de la cama. La bombilla amarilla que colgaba del techo iluminaba apenas lo necesario. El aire estaba cargado de polvo, y cada vez que me movía, pequeñas partículas se levantaban y flotaban como recuerdos viejos. Respiré hondo, con el pecho apretado, y miré hacia abajo, hacia el espacio bajo la cama. Allí, como siempre, me esperaba la caja de madera. Llevaba más de 30 años conmigo, mudándose de casa en casa, siempre escondida, siempre intacta. Me incliné, extendí la mano y la arrastré hacia afuera. El roce de la madera contra el suelo produjo un sonido áspero, como un suspiro de antigüedad. El polvo cubría toda la tapa. Una esquina estaba astillada y el candado oxidado parecía más un adorno que una seguridad real. Con cuidado levanté la tapa. El olor a papel viejo me envolvió de inmediato. Dentro todo estaba amontonado sin orden. Cartas escritas a mano por mi difunta esposa, fotografías en blanco y negro de nuestro matrimonio, recibos amarillentos de la obra donde trabajé décadas atrás. Cada objeto era un trozo de mi vida, olvidado por los demás, pero aún ardiente en mi memoria. Revolviendo entre los papeles, mis dedos toparon con una carpeta amarilla, de esas que se usaban en las oficinas hace mucho tiempo. La portada estaba gastada, casi quebradiza, con manchas de humedad que habían desteñido el color original. La saqué con cuidado y la abrí sobre mis rodillas. Ahí estaba el título de propiedad de la casa. Mi nombre escrito con letras claras, inconfundibles, acompañado de un sello rojo todavía visible, como una cicatriz oficial. Pasé una a una las hojas, acariciando los bordes con mis manos rugosas. En una esquina había una mancha corrida, recuerdo de aquella vez que la lluvia empapó mis pertenencias durante una mudanza. A pesar de todo, mi firma seguía allí, firme, inmutable, como una pequeña victoria que nadie podía arrebatarme. Coloqué los documentos sobre la mesa de noche, extendiéndolos como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. Me quedé mirándolos un rato, imaginando las jugadas posibles, los movimientos que aún podía hacer. El tic-tac del reloj de pared acompañaba mis pensamientos, marcando con su ritmo lento la seriedad del momento. Desde la calle llegaba el pregón de un vendedor de elotes hervidos. ¡Elotes! ¡Elotes calientitos! Su voz se alargaba como un lamento entre los callejones, y el olor dulce del maíz cocido se filtraba por la ventana. Era curioso cómo la vida seguía fluyendo afuera, como si nada hubiera pasado, mientras dentro de mí todo se estaba desmoronando. De repente, desde arriba, escuché la voz de Camila. Estaba hablando por teléfono, eufórica, triunfante. Sí, se hizo viral, todos lo vieron. Cada palabra era una daga clavada en mi orgullo.
No solo había permitido que Mauricio me golpeara 20 veces. Ahora mi humillación era un espectáculo público, compartido, comentado, replicado. Apreté los labios. Tomé la carpeta y la cerré con firmeza. La coloqué de nuevo sobre la mesa. La luz amarilla proyectaba una sombra alargada de los papeles sobre la madera, como si la carga de aquel documento fuera demasiado grande para quedarse quieta. Me quedé un largo rato mirando esa sombra, pensando en lo que significaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía en mis manos una herramienta, una salida, una manera de recuperar algo de lo que me habían arrebatado. Abrí el cajón del ropero y saqué un paño limpio. Lo usé para limpiar el polvo de la carpeta, pasando el trapo con lentitud, casi con cariño. Cada movimiento era deliberado, como si estuviera acariciando un recuerdo, preparando un acto solemne. De ese mismo cajón saqué también una pluma fuente antigua. Fue un regalo de un compañero de obra, fallecido hacía ya muchos años. Habíamos compartido jornadas bajo el sol y la lluvia, y aquella pluma había quedado como símbolo de una amistad que la vida había roto demasiado pronto. La destapé y tracé unas líneas sobre un papel en blanco. El trazo salió irregular, porque mi mano temblaba, pero con cada intento los garabatos se volvían más firmes. Al ver la tinta fluir, entendí que aún podía escribir mi destino, que no todo estaba perdido. Guardé los documentos dentro de una carpeta de cuero marrón que había estado arrumbada en el fondo del ropero. Cerré con cuidado el broche y la coloqué encima de la mesa. Me quedé mirándola, sabiendo que contenía no solo papeles, sino la posibilidad de cambiarlo todo. Con un gesto lento, volví a poner la carpeta dentro de la caja de madera. Cerré la tapa y encajé de nuevo el candado oxidado. Empujé la caja bajo la cama, pero no la escondí del todo. La dejé medio afuera, lista para ser tomada al amanecer. Era mi forma de comprometerme con lo que haría. La noche caía y por la ventana entraba la luz amarillenta del poste de la calle. A lo lejos, un perro ladraba, y el eco se mezclaba con el murmullo constante del viento golpeando los techos. Me acosté sobre la cama, mirando al techo. No pude dormir. Mis pensamientos daban vueltas, una y otra vez, alrededor del mismo punto. Esa casa no era de Mauricio, ni de Camila. Era mía. Y lo que había permitido hasta ahora no podía seguir. Escuché insectos chocando contra el vidrio de la ventana, el gemido leve de las vigas con cada ráfaga de viento. Cada sonido era una compañía silenciosa en mi insomnio. Cerré los ojos un instante, y la imagen de Herrera, el abogado civil que conocía de nombre, vino a mi mente. Al día siguiente, mis pasos no me llevarían al mercado ni a la obra. Mis pasos irían directos a su oficina, con esa carpeta bajo el brazo, dispuesto a tomar la decisión más dura, pero también la más justa de mi vida. Y así, en la soledad de mi cuarto estrecho, entre los suspiros del viento y el crujido de la cama, entendí que mi dignidad ya no podía esperar más. Me levanté antes de que amaneciera del todo. La claridad apenas se insinuaba por entre las cortinas viejas de mi cuarto. El aire estaba húmedo, lleno de ese olor a tierra fría que anuncia el inicio de un día pesado. Me puse la camisa blanca de siempre, esa que ya tenía el cuello gastado y los botones flojos, y encima me cubrí con el abrigo marrón que me ha acompañado en tantas jornadas. Me miré un instante en el espejo rajado que colgaba en la pared.
El reflejo me devolvía el rostro de un hombre cansado, con las mejillas aún marcadas por la violencia de la noche del sábado. Tomé la carpeta con los papeles, la até con cuidado dentro de una bolsa de tela y la aseguré con un nudo doble. No quería que se dañara ni que alguien me la arrebatara por accidente. Respiré hondo, escuché la casa en silencio y confirmé que Mauricio y Camila seguían durmiendo. Salí sin hacer ruido, bajando cada escalón como si pesara toneladas, hasta abrir la puerta y cerrar con suavidad. La calle todavía estaba envuelta en neblina. Caminé despacio hacia la esquina, donde ya abrían el pequeño café de olla en el que tantas veces había parado cuando trabajaba en la obra. El aroma de la canela mezclada con café se extendía por la acera, cálido, tentador. Me acerqué y pedí una taza pequeña. El vendedor, un joven de rostro amable, me la entregó en un vaso de unicel. Lo agradecí con un gesto y continué mi camino, sorbiendo lentamente aquel líquido que, al menos por unos minutos, me devolvía la sensación de ser un hombre común en una rutina cualquiera. Los camiones de pasajeros pasaban repletos. Los veía llenos de trabajadores con el casco en la mano, con mochilas en la espalda, iguales a como yo fui toda mi vida. Me dolía pensar que yo ya no pertenecía a ese mundo. Ahora mi destino se dirigía a otro lugar, a un despacho de abogados, donde tendría que tomar la decisión más dura de mi existencia. Crucé la plaza principal de Guadalajara. El bullicio empezaba a despertar. Niños de uniforme caminaban deprisa, vendedores ambulantes acomodaban sus puestos, el sonido metálico de las campanas de la catedral repicaba desde lejos. Me desvié hacia una calle más antigua, empedrada, con fachadas coloniales que guardaban oficinas discretas. Allí estaba la placa de bronce. Licenciado Herrera, abogado civil. La puerta de madera era robusta, oscura, y parecía haber resistido décadas de historias. Golpeé con los nudillos. Una secretaria joven abrió, me miró con un gesto neutro y me invitó a pasar. El olor a papel, tinta y cuero impregnaba todo el lugar. En la sala de espera había sillones de cuero agrietado y una mesa baja cubierta de revistas pasadas. Me senté unos minutos, escuchando el tecleo insistente de una máquina en el cuarto contiguo. No tardó en aparecer el licenciado Herrera, alto, de cabello completamente plateado, con gafas de marco metálico. Apenas me vio, esbozó una sonrisa cordial y se acercó a darme la mano. «¿Cómo estás, Rafael?», preguntó con voz grave y serena. Yo solo asentí con la cabeza. No quise hablar de lo ocurrido. Mis labios todavía estaban hinchados y preferí guardar silencio. Entramos a su despacho. El escritorio de madera ocupaba gran parte del cuarto, y sobre él se amontonaban carpetas de todos los tamaños. Los estantes cubrían las paredes hasta el techo, repletos de códigos y expedientes. Sin rodeos, coloqué la bolsa de tela sobre el escritorio, la abrí y saqué la carpeta de cuero marrón con los papeles de la casa. Se la tendí directamente. «Quiero vender esta casa, hoy mismo», dije con la voz ronca pero firme. Herrera me miró en silencio por unos segundos, como sopesando el peso de mis palabras. Frunció el ceño, ajustó sus gafas y abrió la carpeta. Revisó hoja por hoja, levantando la vista hacia mí de tanto en tanto. Se detuvo en la firma, la examinó con una lupa pequeña que sacó de un cajón. Finalmente asintió. «Todo está en tu nombre, Rafael. No hay problema». Sentí un alivio extraño, mezclado con dolor. Era la confirmación de que la casa, esa que me había costado años de trabajo,
todavía me pertenecía legalmente. El licenciado sacó un formulario en blanco, colocó una hoja sobre otra y comenzó a escribir. El sonido de la pluma llenaba el silencio, acompañado por el timbre de un teléfono lejano y el tecleo de la secretaria en la oficina contigua. Yo lo observaba todo, inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas. En un momento se detuvo y me preguntó: ¿quiere el dinero por transferencia o prefiere establecer un fideicomiso? Le respondí despacio: quiero que una parte se reparta en un fondo, para ayudar a los que alguna vez me tendieron la mano cuando yo no tenía nada. Me miró fijo, sorprendido por mi petición, y luego sonrió con respeto. Eso dice mucho de usted, Rafael. Continuó escribiendo. Me leyó cada cláusula con calma, asegurándose de que yo entendiera bien lo que estaba firmando. Yo escuchaba cada palabra como quien escucha una sentencia de vida o muerte. Llegó el momento de la firma. Tomé la pluma que me ofreció. Mi mano temblaba, pero conseguí trazar cada letra de mi nombre con claridad. La tinta se impregnó en el papel, dejando un trazo firme, definitivo. Firmé hoja tras hoja, sintiendo como cada rúbrica era un paso irreversible hacia el cambio. Al terminar, Herrera tomó un sello de madera, lo empapó en tinta roja y lo estampó en cada página. El golpe seco del sello resonó en la habitación, fuerte, solemne. Cada cop era como un martillazo en el ataúd de la vida que había llevado hasta ahora. Finalmente me miró por encima de sus gafas y dijo con firmeza: «Es definitivo, Rafael. Nadie puede cambiar esto». Asentí en silencio. Guardé la carpeta ya sellada en la bolsa de tela y la aseguré contra mi pecho. Sentí que llevaba conmigo un secreto pesado, un arma silenciosa que pronto estallaría en la vida de mi hijo y de su esposa. Me levanté, le di la mano al licenciado y caminé hacia la salida. Afuera, el sol ya brillaba con fuerza sobre las piedras irregulares de la calle. El bullicio de la ciudad me envolvió de inmediato. Claxones, voces, pasos apresurados. Me quedé unos segundos frente a la puerta del despacho, respirando hondo. El aire me sabía a hierro y polvo, pero también a libertad. En ese mismo instante, mientras yo me alejaba con paso firme, sabía que en la casa de Mauricio y Camila la vida transcurría con normalidad. Ellos desayunarían sin sospechar que su mundo ya había comenzado a derrumbarse. Apreté con fuerza la bolsa en mi mano, levanté el rostro hacia el sol y caminé en silencio por la calle concurrida, llevando conmigo no solo los papeles, sino la certeza de que había recuperado, al menos por un instante, mi dignidad. Esa mañana desperté antes de que el sol alcanzara las ventanas. El silencio en la casa era profundo, roto apenas por algún ruido lejano de la calle. Me levanté con calma, me serví una taza de café de olla que había dejado preparada la noche anterior y me senté solo a beberla, sorbo tras sorbo, sintiendo el calor recorrer mi garganta, mientras mi mente repasaba, una y otra vez, lo que había firmado el día anterior con el licenciado Herrera. Mauricio ya se había ido temprano al trabajo, como de costumbre. Camila estaba en la cocina. Su voz estridente llenaba la casa entera mientras hablaba por teléfono. Se reía fuerte, como si todo en su vida estuviera en orden, como si nada malo pudiera tocarla. Ese contraste me pesaba más que cualquier palabra.
Yo en silencio con mi café y ella en euforia con sus carcajadas. A media mañana, el chirrido de unos frenos desgarró la calma del barrio. Un camión de mudanzas se detuvo justo frente a la puerta. El sonido del aire escapando de los frenos resonó por toda la calle, y al instante varias cabezas de vecinos se asomaron por las ventanas y balcones. 2 hombres con uniforme azul saltaron del vehículo, abrieron la compuerta trasera y comenzaron a sacar rollos de cinta adhesiva, mantas para envolver muebles y cajas de cartón dobladas. El ruido alertó a Camila. Salió apresurada al zaguán, con el teléfono aún en la mano. Al ver la escena, el color se le esfumó del rostro. «¿Qué está pasando aquí?», gritó con un tono entre furia y miedo. El encargado, un hombre robusto con carpeta en mano, se acercó sin alterarse. Le mostró un documento sellado. «Señora, esta casa ha sido vendida. Tenemos la orden». Camila dio un paso atrás, tambaleante, como si hubiera recibido un golpe invisible. Sus ojos se abrieron desmesurados y la voz se le quebró al exclamar: «No, no puede ser. Mi esposo no sabe nada de esto». Se llevó el teléfono al oído y marcó de inmediato a Mauricio. Caminaba de un lado a otro por el pasillo, esperando que él contestara. Pero la llamada sonaba y sonaba sin respuesta. Cada pitido era una confirmación de su impotencia. Mientras tanto, los hombres de la mudanza no perdieron el tiempo. Entraron con cajas, comenzaron a descolgar las cortinas del salón, a envolver los cuadros y espejos con mantas. El sonido de la cinta adhesiva, desgarrándose, llenaba el ambiente como un látigo que caía una y otra vez. Yo me mantuve de pie, junto a la escalera, en silencio. Observaba todo sin intervenir. Era como ver una obra de teatro cuyo final yo ya conocía. El reloj de pared, que llevaba años marcando el tiempo de la familia, fue retirado de su clavo con un leve chirrido. El cristal reflejó un instante el rostro desencajado de Camila antes de ser envuelto en papel y guardado en una caja. Esa imagen quedó grabada en mí, su cara pálida multiplicada en el espejo de un reloj que ya no le pertenecía. Los hombres siguieron su trabajo. Desmontaron el sofá, arrastraron la mesa del comedor, cuyo crujido contra el suelo sonaba como un lamento, y comenzaron a cargar las primeras piezas hacia la calle. Cada objeto levantado era un pedazo de la vida de Mauricio y Camila que desaparecía ante sus ojos. «Por favor, deténganse. No pueden hacer esto», suplicaba a Camila, corriendo detrás de ellos con lágrimas en los ojos. El encargado volvió a mostrar el documento. «La orden es clara, señora. No hay nada que podamos hacer». Su voz era seca, profesional, sin espacio para compasión. En la calle, varios vecinos ya se habían congregado. Algunos murmuraban entre ellos, otros levantaban discretamente los teléfonos para grabar videos. Una señora mayor suspiró desde el balcón y murmuró. Se lo buscaron. El ruido se intensificaba. El crujido de las camas al ser desarmadas, los vidrios de la vitrina chocando al envolverse, los cartones apilándose. Era un estrépito que aplastaba los sollozos de Camila. Un momento quedó grabado en mí con especial fuerza, cuando retiraron el retrato de boda de Mauricio y Camila, el que colgaba en el salón principal. Lo bajaron con cuidado, lo envolvieron en papel y lo sacaron como cualquier objeto más. Camila se desplomó en una silla. El teléfono le resbaló de las manos y cayó al suelo.
la pantalla todavía encendida con la última llamada perdida de Mauricio. Yo, sin decir palabra, me giré y caminé despacio hacia la cocina. Me senté en mi vieja silla de madera, esa que siempre permanecía al margen de sus reuniones, y observé el vacío que se iba creando alrededor. Los pasos de los trabajadores retumbaban en la escalera, bajaban con colchones enrollados, muebles desarmados. Afuera, el camión tragaba una y otra vez los restos de la casa, puertas, mesas, estantes. El golpeteo de las cajas contra el metal del camión resonaba como campanadas fúnebres. El vacío se iba apoderando del lugar. Primero fue la sala, luego el comedor, después los pasillos. Hasta la cocina comenzó a verse desnuda. Cada pared mostraba manchas de humedad, marcas de clavos, huellas de cuadros que alguna vez adornaron el hogar. Miré por la ventana. Un grupo de niños observaba con ojos enormes lo que sucedía. Se empujaban entre ellos para ver mejor, señalando las cajas, susurrando. Era como si asistieran a un espectáculo que no entendían del todo, pero que intuían trágico. Un perro comenzó a ladrar con insistencia desde la casa de al lado, agitando el aire con sus ladridos, pero ni siquiera ese ruido podía opacar el sonido de la cinta adhesiva arrancándose y cerrando cajas. Cuando el reloj marcó el mediodía, la casa estaba medio vacía. En el suelo quedaban algunos objetos insignificantes: una lámpara rota, unas almohadas deshilachadas, papeles sueltos. Todo lo demás había desaparecido, tragado por el camión, que seguía estacionado frente a la puerta. Me levanté de la silla y caminé por el pasillo. Mis dedos rozaron las paredes desnudas, sintiendo las marcas que habían dejado los clavos al retirar las repisas y los cuadros. Había manchas de pintura vieja, huellas de polvo acumulado en rincones que nunca se habían limpiado. Cada mancha era un vestigio de lo que alguna vez fue un hogar. Al llegar al final del pasillo, me detuve. Giré sobre mis pasos y miré el espacio que una vez había soñado como refugio para mi hijo. Todo estaba roto, vacío, arrasado por manos ajenas. No era ya una casa, era una carcasa hueca que se desmoronaba, ladrillo por ladrillo, bajo la mirada atónita de quienes observaban desde la calle. Y yo, de pie en medio de ese silencio nuevo, comprendí que lo que había empezado como un sacrificio por amor terminaba en ruinas bajo la justicia callada de un papel firmado. La tarde caía lenta sobre Guadalajara, con un sol anaranjado que se inclinaba sobre los techos de tejas y teñía las paredes de un brillo melancólico. Yo estaba sentado en la cocina, frente a la vieja silla de madera que siempre había sido mi refugio, cuando escuché el rugido inconfundible del motor del coche de Mauricio entrando por la calle. El sonido de los neumáticos al frenar levantó un eco metálico en el portón. Luego, un portazo fuerte sacudió el aire, y los pasos de mi hijo golpearon el camino de piedra con rapidez, como martillazos que se acercaban a la casa vacía. La puerta principal se abrió de golpe. Mauricio entró riendo, hablando por teléfono, con su tono arrogante de siempre. Pero su risa se desmoronó, apenas cruzó el umbral. El silencio de la casa lo golpeó primero. Después, sus ojos tropezaron con la imagen del salón vacío, las paredes desnudas, el eco hueco que devolvía sus pasos. Se quedó inmóvil, el teléfono aún pegado a su oreja. —¿Qué demonios? —susurró, antes de que el aparato resbalara de su mano y cayera al suelo con un ruido seco.
Camila apareció corriendo desde la escalera. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello enmarañado. En sus manos apretaba los papeles de la orden de desalojo. Se los entregó con un temblor desesperado. Mauricio, mira, él se los arrancó, los desplegó con brusquedad y comenzó a leer. La sangre se le fue del rostro a medida que avanzaba por las líneas. «No, esto no puede ser», gritó. Su voz retumbó contra las paredes desnudas. Arrugó los papeles con rabia y los arrojó al suelo. Como un animal atrapado, corrió al comedor, donde solo quedaba la silla de madera en la que yo me sentaba. Se quedó mirando la nada, incapaz de creer que todo había desaparecido. Subió las escaleras a toda prisa, empujando puertas, entrando en cada cuarto. Encontró los armarios abiertos, las camas desmontadas, los colchones ausentes, los cajones vacíos. El armario matrimonial apenas conservaba un par de perchas balanceándose, chirriando suavemente, como burlándose de él. Golpeaba las puertas, corría de un cuarto a otro, jadeando como un loco. Yo lo seguía con la mirada desde el pasillo, sin pronunciar palabra. Era como ver el derrumbe de un hombre que hasta ayer se sentía dueño de todo. Camila, desde el pie de la escalera, gimió entre lágrimas. «Te lo dije, Mauricio, te lo dije que algo no estaba bien». Él se giró con furia, los ojos inyectados de sangre. «Cállate», rugió, y lanzó un puñetazo contra la pared. El yeso se quebró, dejando una grieta que se abrió como una herida en el hogar vacío. El eco del golpe recorrió los pasillos como un trueno. Camila se cubrió el rostro y se apartó, sollozando. Mauricio bajó de nuevo, con pasos que resonaban pesados en el suelo sin alfombras. Llegó al salón, se arrodilló de golpe sobre el mosaico frío y empezó a golpear con los puños el suelo, una y otra vez. El eco de sus golpes retumbaba como un tambor en el espacio vacío. Desde la calle escuché murmullos. Algunos vecinos, curiosos, se habían agolpado frente a la ventana y miraban hacia adentro. El rumor corría rápido. La noticia de que Mauricio había perdido la casa se esparcía como pólvora. Un niño señaló con el dedo, en voz baja, sin dejar de mirar la figura de mi hijo destrozado. «Ya se quedó sin nada». Las palabras del pequeño atravesaron la ventana y me calaron como un cuchillo. No eran solo un comentario infantil. Era la sentencia que flotaba en el aire, el resumen brutal de la caída de Mauricio. Él levantó el rostro en ese momento. El sudor le corría por la frente, mezclado con lágrimas que no lograba contener. El cabello le caía desordenado, los ojos rojos y desorbitados. Respiraba con dificultad, como si el aire se le negara. Camila, temblando, se acercó con el celular entre las manos. La pantalla mostraba decenas de llamadas perdidas. «Son tus compañeros, Mauricio, tus socios. Te están buscando». Él le arrancó el teléfono de las manos. Lo miró apenas un segundo y con un gesto de furia ciega lo lanzó contra la pared. El aparato se hizo trizas y los pedazos de vidrio y plástico se esparcieron por el suelo. Camila gritó, tapándose la boca. Su llanto llenó el eco vacío de la casa, se mezcló con los jadeos de Mauricio, que aún estaba de rodillas en el suelo como un boxeador derrotado. Yo observaba todo desde el fondo del pasillo. No dije nada.
No moví un solo músculo. El silencio que llevaba años acumulando se volvió mi armadura. El sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas sin cortinas, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Cada rayo revelaba la desnudez de la casa, la evidencia del despojo. Avancé despacio hacia la cocina. El crujido de mis pasos sobre las baldosas fue el único sonido constante. Me senté en la misma silla de madera, la única que quedaba. Pasé la mano sobre la superficie áspera, como quien acaricia un viejo recuerdo. En el salón, los sollozos de Camila y los golpes ahogados de Mauricio se fundían en un coro desgarrado. Afuera, los vecinos seguían mirando, algunos con curiosidad morbosa, otros con un dejo de compasión silenciosa. Yo sabía que no tardarían en buscarme, que después del primer impacto, cuando la furia diera paso a la desesperación, Mauricio se levantaría y vendría hacia mí. En esa espera, lo único que resonaba en mi mente era el contraste. Él, de rodillas en la nada, y yo, sentado en silencio, dueño de la decisión que había cambiado todo. La casa ya no era suya, tampoco mía. Era apenas un cascarón vacío que guardaba los gritos de esa tarde y que por primera vez en mucho tiempo me devolvía la sensación de haber recuperado algo que me habían intentado arrebatar, mi dignidad. El ruido de los pasos de Mauricio resonaba aún por toda la casa vacía, un eco frenético que golpeaba las paredes desnudas como si fueran tambores huecos. Yo, en cambio, estaba ya sentado en la cocina, el único espacio donde quedaba un rastro de pertenencia. Aquella vieja silla de madera que había resistido décadas de silencios, discusiones y cansancio. La luz amarillenta del tubo fluorescente zumbaba levemente sobre mi cabeza, iluminando la mesa ahora despojada de todo, salvo por un fajo de papeles que los hombres de la mudanza habían dejado. El contrato de venta, con mi firma, y el sello rojo que lo hacía irreversible. Me acomodé el viejo abrigo marrón sobre los hombros, coloqué las manos juntas sobre mis rodillas y mantuve la vista fija en el vacío de la mesa. Era una quietud que pesaba, como si la cocina misma esperara el desenlace. Entonces irrumpió Mauricio. Su rostro estaba encendido por la ira, el sudor le corría por las sienes, la camisa pegada al cuerpo por el esfuerzo de correr de un lado a otro, buscando respuestas que no existían. Respiraba entrecortado, con los ojos abiertos de par en par, y cuando me vio, clavado en aquella silla, explotó. «¡Papá, qué hiciste!», gritó con la voz rota, casi irreconocible. Yo no contesté. No moví un músculo, salvo por mi mano derecha, que lentamente se extendió hacia los papeles sobre la mesa. Él avanzó a grandes zancadas, arrancó el fajo con un manotazo y lo apretó entre sus dedos temblorosos. Pasaba las páginas con desesperación, como si al leer rápido pudiera alterar las palabras impresas. «No, esto no puede ser, no puede ser», aullaba, sacudiendo la cabeza, negándose a aceptar lo evidente. Intentó arrugar los papeles, pero se detuvo en seco. Los sellos rojos, la tinta de mi firma, la huella imborrable de la legalidad, lo paralizaron. El documento se le escurrió de las manos, cayendo sobre la mesa de nuevo. Desde la puerta, Camila observaba. Se aferraba al marco de madera
como si se sostuviera de un barco que se hundía. Tenía la cara descompuesta, los labios temblorosos, los ojos vidriosos. Mauricio levantó la vista hacia mí. Su pecho subía y bajaba con violencia. Durante unos segundos pensé que volvería a gritar, que descargaría su furia contra mí como tantas veces antes. Pero lo que sucedió después fue algo que nunca imaginé. Con un golpe seco, sus rodillas cedieron. El sonido de sus huesos golpeando contra las baldosas retumbó en la cocina vacía. Quedó allí, frente a mí, derrotado, con la mirada rota. Yo lo miré desde arriba, sorprendido por aquella imagen imposible. Mi hijo, el mismo que me había humillado, golpeado, gritado como si yo no valiera nada. Ahora estaba postrado a mis pies, como un niño que implora: «Perdóname, papá, no quise». Balbuceó, la voz entrecortada, cargada de lágrimas. Las gotas resbalaban por sus mejillas hasta chocar con el suelo. Extendió las manos buscando mi abrigo, aferrándose al dobladillo con la desesperación de un náufrago. Sus dedos temblaban, apretaban el paño áspero, como si de esa manera pudiera sujetar lo que quedaba de mí. «Perdóname, por favor, papá, no me dejes así». Su llanto desgarraba la cocina, un sollozo ronco que se mezclaba con el zumbido monótono del tubo fluorescente. Camila, detrás, se llevó una mano a la boca. Con un susurro ahogado, apenas audible, dejó escapar un «Dios mío», como si no pudiera creer lo que veía. Yo, mientras tanto, permanecí inmóvil. Observé a mi hijo, arrodillado, derrotado, reducido a súplicas. Algo dentro de mí quería sentir compasión, pero no podía. La escena no borraba las cicatrices, ni el eco de aquellas 20 bofetadas, ni el peso de los murmullos de todo un barrio. Me levanté lentamente de la silla. El crujido de la madera al liberarse de mi peso pareció cortar el aire. Tiré del abrigo hacia arriba, alisé sus pliegues y miré las manos de Mauricio aferradas a mi ropa. Con un gesto sereno, deslicé mis dedos sobre los suyos y lo obligué a soltar. Él cayó hacia adelante, apoyando la frente en el suelo, gimiendo como un niño perdido. Yo di unos pasos hacia la puerta trasera. El aire de la tarde entraba por la rendija, fresco, mezclado con el olor de la tierra húmeda. Cada paso mío sobre el piso de baldosas resonaba seguro, firme. Detrás de mí escuché los gritos de Mauricio. «Papá, por favor, no me dejes así». Pero no volteé. La voz desgarrada de mi hijo se fundía con los ladridos de un perro en el patio y con el susurro del viento que entraba por el techo. Yo sabía la verdad. El perdón no era posible. La primera bofetada, en aquella cena de humillación, ya lo había condenado. No había vuelta atrás. Seguí caminando hacia la salida, con la certeza pesada en el pecho, pero con la frente erguida. Atrás quedaban los sollozos, los lamentos, la súplica arrodillada. Yo, en cambio, llevaba conmigo lo único que todavía era mío, la dignidad recuperada. Al día siguiente, la noticia ya era de todos. No hubo esquina del barrio de Guadalajara que no murmurara lo ocurrido con la casa. Desde temprano, el frente de la vivienda se llenó de curiosos. Unos se apoyaban en la reja de al lado, otros cruzaban de banqueta fingiendo pasar, pero todos miraban, todos sabían. Se escuchaban susurros cortados, risas contenidas
y también lamentos ahogados. «Se lo merece», dijo un hombre alzando los hombros. «Pobre viejo, ¿cómo pudo terminar así la cosa?», respondió otra voz. Ese coro de juicios flotaba en el aire como polvo que no se asienta. Mauricio salió finalmente. Su figura había cambiado en cuestión de horas. El traje planchado de siempre se había convertido en una camisa arrugada, el cabello enmarañado, el rostro hundido en ojeras. Sus pasos eran lentos, torpes, y la mirada no se alzaba más allá del suelo. Intentó saludar a un vecino, levantando apenas la mano. El hombre giró el rostro, fingió que se le caía algo del bolsillo y apuró el paso. Otro, que solía beber con él los sábados, cruzó la calle sin mirarlo. El silencio de esas evasivas pesaba más que cualquier insulto. Camila, con un canasto en la mano, caminó hasta la tienda de la esquina. Adentro pidió unas verduras y un poco de pan, como siempre. Pero la tendera, que antes sonreía y preguntaba por su salud, esta vez le devolvió el cambio sin mirarla a los ojos, con una frialdad helada. El tintinear de las monedas en el mostrador fue un sonido seco, definitivo. Al salir, pasó junto a un grupo de mujeres que barrían la acera. Ellas se inclinaron unas hacia otras y cuchichearon, lo suficiente alto para que la frase cortara el aire. «Ahí va la que se burlaba del suegro». El golpe invisible la hizo encogerse. Camila bajó la cabeza, aceleró el paso, y las chanclas resonaron en el pavimento con un slap-slap nervioso. Mientras tanto, en la empresa de Mauricio, las cosas tampoco mejoraban. Los rumores corrían más rápido que cualquier documento oficial. Un colega me contó luego que ya le habían puesto un sobrenombre cruel: el hijo que perdió su casa. Decían que cuando entraba en la oficina, los demás apartaban sus sillas un poco, que las conversaciones se interrumpían a su paso, y que su teléfono no paraba de sonar, no por amigos o clientes fieles, sino por bancos reclamando pagos y acreedores presionando. Yo lo observé a la distancia un día, cruzando la plaza principal. Años atrás caminaba por allí con la cabeza erguida, el saco impecable, como un gallo presumiendo plumas. Ahora lo vi encogido, las manos hundidas en los bolsillos, esquivando las miradas como quien teme a la luz del sol. Camila también se fue apagando. Dejaron de escucharse sus carcajadas en las reuniones. Ya no organizaba cenas ni presumía ropa nueva. Apenas salía, y cuando lo hacía, volvía rápido, esquivando ojos. La burla que ella había esparcido contra mí se le devolvía multiplicada en cada esquina. Una noche, en la cafetería de siempre, mi amigo Ernesto se sentó a mi lado. Con un movimiento lento, arrimó su silla y susurró: «Lo que hiciste fue justo». No respondí con palabras. Solo incliné la cabeza, tomé un sorbo de café de olla, fuerte y caliente, y dejé que el sonido de una guitarra callejera llenara el silencio. El bolero viejo, mezclado con el rumor de los coches y las voces de la plaza, me trajo una calma serena que no sentía hacía mucho tiempo. Aquella misma noche regresé a la habitación modesta que había alquilado en las afueras. El abrigo marrón reposaba en el respaldo de una silla. El cuarto era desnudo, apenas una cama, una mesa, una lámpara. Pero esa desnudez no me pesaba, me aligeraba. No había ojos acusadores, no había voces hirientes, solo el murmullo del viento rozando las ramas afuera, pasos lejanos en la calle y un silencio limpio. Me senté a revisar un cuaderno donde llevaba apuntadas las cuentas básicas. Lo que entraba,
lo que salía. Cerré las páginas, apoyé el bolígrafo sobre la mesa y dejé escapar un suspiro largo. En mi memoria, la imagen seguía viva. Mauricio de rodillas, con lágrimas y mocos, agarrado a mi ropa como un niño. Esa escena lo perseguiría por siempre, mucho más de lo que a mí me dolería recordarla. Yo, en cambio, tenía otra certeza. Comprendí, en esa habitación iluminada por la bombilla tenue, que había recuperado lo único que nunca debía haber perdido: mi honor. No hizo falta un golpe, ni un grito, ni una venganza física. Bastó un silencio inquebrantable y una firma bien puesta. Eso fue más pesado, más definitivo, más duro que cualquier puñetazo. Y mientras afuera el viento nocturno seguía moviendo los árboles, yo apagué la luz, dejé que la oscuridad llenara el cuarto y cerré los ojos con una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo, porque a veces el silencio es el golpe más fuerte.